Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es bendita, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, ministra, edifica, consuela, exhorta, reprende. Te ruego, Señor, que hoy ministres de acuerdo a la necesidad que tiene tu iglesia, para la gloria y la honra de tu nombre, que podamos ser santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Bien, vamos a hablar entonces hoy acerca de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Proféticamente hablando, esta es la iglesia que corresponde a nuestros tiempos. Es decir, esta es la verdadera iglesia en medio de una iglesia profesante. Cuando las personas ven una iglesia hoy, el mundo ve una iglesia muy grande, pero dentro de esa iglesia está la verdadera iglesia. Muchos dicen ser iglesias, pero no pertenecen a Cristo. Ahora, dentro de esa masa de gente que se dice ser cristiano, se encuentra la verdadera iglesia. Esta iglesia significa la palabra Filadelfia, amor fraternal. De manera que es claro y es evidente que se le está hablando a verdaderos cristianos, a una iglesia real, a una iglesia verdadera, con un pastor verdadero y con una feligresía verdadera. No había aquí en esta iglesia engaño, había pureza doctrinal. El Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, como el verdadero, como aquel que no tiene nada que ver con el engaño, y dice que Él tiene la llave de David. La llave es un símbolo de autoridad. Isaías capítulo 22, versículo 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta autoridad no le pertenece a un hombre. La autoridad de abrir y cerrar no le pertenece a un humano, no le pertenece a un pastor, no le pertenece a un humano. Esta autoridad la tiene Cristo. Cristo es el que tiene la autoridad para abrir, y Cristo es el que tiene la autoridad para cerrar las puertas. Cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Ha cerrado o ha abierto el Señor. Ahora bien,
Cuando hablamos de puertas, podemos hablar de puertas para la palabra. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, la iglesia de este último tiempo, la iglesia verdadera, Dios le ha abierto una puerta. Esa puerta puede tener dos significados: puerta para la evangelización, puerta para la predicación de la palabra. Cuando usted va y está evangelizando y de repente se me abrió la puerta en una casa, o se me abrió la puerta en una localidad, o se me abrió la puerta en un estado para predicar la palabra. Pablo habla de eso. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Habiendo puerta grande, se refería a Pablo de que él estaba predicando la palabra y muchas personas estaban interesadas en oírlas, y eso lo identificaba él como puerta. En Hechos capítulo 14, versículo 27, dice: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. De manera que podemos identificar puerta como para la predicación o para la misión. La verdadera iglesia siempre tendrá una puerta abierta de parte de Dios. Y esa puerta abierta nadie la puede cerrar, ningún opositor. Ahora, también podemos identificar esta puerta como Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy la puerta. ¿Cuántos han entrado por esa puerta? Yo soy la puerta. Entonces tenemos esos dos significados importantes. Yo quiero que vayamos sacando y vayamos cortando. Luego le dice: yo conozco tus obras. Otras veces lo he dicho, las obras no nos salvan. No somos salvos por lo que hacemos, sino que somos salvos por la obra redentora de Cristo. Lo que hacemos y las obras que hacemos en la tierra tendrán recompensa en el cielo, pero no salvación, sino recompensa. Ahora bien, las obras evidencian quién soy, porque por sus frutos los conoceréis. Si yo soy un nacido de nuevo, yo voy a producir frutos de nacido de nuevo. Si yo no soy nacido de nuevo, entonces no voy a producir frutos de nacido de nuevo. Dice: he puesto una puerta abierta, la cual nadie... Pues yo conozco tus obras. Dice: y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes... Hermano, esta es una realidad que yo quiero que usted vea conmigo en esta noche. La verdadera iglesia, los verdaderos creyentes en el último tiempo no van a ser una iglesia poderosa y una iglesia fuerte. Como muchos están hablando, están profetizando, hablan de un avivamiento, hablan de una gloria, hablan de una manifestación, porque en Isaías dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y cuando dicen que la tierra será llena, yo les voy a decir: sí, la tierra será llena del conocimiento de Jehová en el milenio. Entonces sacan un texto fuera de contexto. La Biblia, cuando habla de que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, no está hablando en esta era. No tenemos una era que va a terminar con un mundo convertido al Señor. No tenemos, es más, mientras más nos vamos acercando al fin, más degradación. Mientras más nos vamos acercando al fin, más engaño. Mientras más nos vamos acercando al fin, más doctrinas de demonios. Bueno, por lo menos eso es lo que yo leo en la Biblia. Entonces, no tenemos un mundo totalmente convertido al Señor, un gran avivamiento para que el Señor regrese. Cuando en los tiempos de Abraham, que Abraham intercedió por Lot, Abraham le dijo: Señor, si hubieran 50 justos allí,
Si hubieran 50 justos en estas ciudades, en Sodoma y en Gomorra, tú no perdonarías la ciudad. Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo la perdonaría por amor a 50 justos. Si hubieran 50, yo no destruiría la ciudad por esos 50. Entonces, ¿qué fue lo que provocó la destrucción de Sodoma y de Gomorra? La ausencia de justicia. Eso fue lo que provocó la destrucción y el juicio, porque no habían 50 justos, porque Lot no se supo multiplicar en Sodoma y en Gomorra. Él se salvó, y él se salvó solo y no le predicó a nadie. Él se afligía pero no predicaba y no le hablaba al perdido. Al nombre de Cristo. Entonces, aunque tienes poca fuerza, una iglesia, no una iglesia fuerte, sino una iglesia que tiene poca fuerza. Y eso lo podemos ver en estos últimos tiempos. La verdadera iglesia no es una iglesia altamente poderosa como en sus inicios con los padres de la iglesia. Por algo el Señor en Lucas capítulo 18 versículo 8 dijo: os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando Cristo, hallará fe en la tierra. Cuando la habla de fe aquí, está hablando del conjunto de doctrinas que forman la fe. ¿Cuántos me pueden comprender esto? En Judas dice que contendáis ardientemente por la doctrina. Amén. Cuando dice que contendáis ardientemente por la fe, se refiere a la doctrina. Que tenemos que contender por la doctrina. La interpretación correcta sería: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la verdadera doctrina en la tierra. Es en la doctrina donde nosotros depositamos nuestra fe. La doctrina de la justificación, la doctrina de la redención, la doctrina, todo ese conjunto de enseñanzas que forman principios de la fe, los principios de la fe. Sin embargo, el Señor hace la pregunta y no la contesta, porque Él vislumbraba los tiempos tenebrosos y los tiempos oscuros, como cuando los apóstoles hablan, dicen que en los posteros tiempos vendrán días difíciles. La Biblia está repleta de versículos bíblicos que confirman y que corroboran que para los últimos tiempos, señores, la cosa se va a poner gris. Debemos entonces, la iglesia debe velar. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? Miren que nadie los engañe. En los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Les sigo citando: se amontonarán maestros en los últimos tiempos conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Les sigo citando. Eso lo dice la palabra, que viene para los últimos tiempos. Es por eso que usted, como cristiano, debe tener una estabilidad espiritual en una iglesia, con un pastor, con una sana enseñanza, y quedarse tranquilito. Y deje de inventar, de saltar para acá y de saltar para allá, porque lo que hay por ahí es engaño para tirar para arriba. Iglesias superficiales, iglesias con poca profundidad, con mucha gente, pero con poca profundidad en Dios. Con mucha gente, pero muchos sin conocer a Dios. Entonces, una iglesia que tiene poca fuerza, pero que está guardando ¿qué? La palabra. Guardar la palabra es guardar la doctrina. Nosotros los pastores hemos sido llamados a enseñar con la sana doctrina. Una sana enseñanza. Una enseñanza que traiga salud a la iglesia. Una enseñanza que le abra los ojos a la iglesia. Una enseñanza que le dé discernimiento a la iglesia. Una enseñanza que produzca crecimiento espiritual a la iglesia.
guardar. Pero como dice Mario Fumero en su libro Estrategias Satánicas en contra del cristianismo, para los últimos tiempos Satanás logrará debilitar la iglesia. Uy, eso, cuando leí eso me estremeció, hermano. Me estremecí cuando lo leí. Para los últimos tiempos Satanás logrará debilitar la iglesia. No la va a destruir, no la va a aniquilar, porque la iglesia es de Cristo. Pero va a lograr debilitarla con su influencia, con el mundo, con la carne, con las cosas, con las doctrinas que traen confusión a la mente de las personas. Dice, y no has negado mi nombre. Luego en el versículo 9 hay una declaración importante. No hay preguntas. Vamos a un estudio. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos a conversar la palabra, a hablar de la Torá, a hacer las oraciones. Y cada quien que tenía una palabra de exhortación podía levantarse y podía darle una palabra de exhortación. De manera que la palabra sinagoga aquí podemos notarlo como una asamblea o como una iglesia. Una iglesia que no es la iglesia de Cristo. Fíjese esto. Los judíos, ¿qué hacían? Perseguían ¿a quiénes? A los que confesaban que Jesús es el Mesías. Los judíos mataban a cristianos que ponían su fe en el Señor. Los apedreaban, los mataban, los crucificaban. Los judíos se convirtieron en un instrumento satánico, y por eso el Señor los llama aquí sinagoga de Satanás. O sea, una iglesia satánica y una iglesia que mataba, que destruía en nombre de la religión. ¿Qué le parece? Usted y yo no hemos escapado de esto. Fíjese, ¿Satanás sigue teniendo su falsa iglesia o no la sigue teniendo? ¿Satanás sigue teniendo su falsa iglesia o no la sigue teniendo? ¡Claro! Hay una iglesia que no va a pararse aquí y van a hablar de Satanás. ¿De quién van a hablar? De Cristo. Van a hablar de Jesús. Van a hablar del Espíritu. Pero van a hablar de otro Jesús y de otro Espíritu. Porque cambio de doctrina es cambio de espíritu y cambio de Señor. Cuando se niega la eficacia de la sangre, por ejemplo, como la doctrina de los G12, que hablan que para tú recibir liberación tienes que ir a un encuentro, tienes que hacer unas oraciones y tienes que recibir liberación a través de unos métodos que ponen una ineficacia, por así decirlo, a la obra redentora del Calvario. Al yo decir que se necesita hacer una oración, que necesitas hacer un pacto, y que necesitas ir a una fogata y escribir todos tus pecados y lanzarlos en una fogata, eso lo hace, o escribir todos tus pecados y ponerlos en una cruz y machacarlos allí. Tú estás volviendo el sacrificio de Cristo ineficaz. Estás negando la fe, estás negando la redención, porque Cristo se ofreció Él una sola vez por nuestros pecados. No necesito más nada. El sacrificio de Cristo está completo. No necesita que le añadamos nada, ni que hagamos unas oracioncitas para si usted quiere recibir liberación. Necesita conocer la obra redentora. Amén. Entonces es una falsa iglesia. Esta falsa iglesia dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan
que yo te he amado. ¿Qué está tratando de decir el Señor acá? Que no solamente en aquel tiempo había una persecución de una falsa iglesia a los verdaderos cristianos, sino que nosotros también lo vamos a experimentar. La falsa iglesia o la gran ramera se está formando ahorita a través del ecumenismo. Las invitaciones a los pastores para fomentar la unidad. No importa si tú eres musulmán, si tú eres esto, no, servimos a un mismo Dios, entre comillas. Yo muchas veces les he dicho acá, la verdad divide. La verdad separa. Yo no he venido a traer paz, dijo Cristo, sino espada, porque he venido a dividir. Esa palabra suena fea. Esa palabra suena, ¿me entiendes? Pero ¿cómo yo voy a ir a unir a los testigos de Jehová? O testigos de Barrabás. ¿Cómo puedo unirme cuando los lineamientos doctrinales han sido cambiados? Cuando la palabra de Dios ha sido socavada. Cuando la palabra de Dios ha sido desvirtuada. Cuando le han arrancado a la Biblia versos bíblicos y han cambiado la forma correcta de las escrituras con una falsa versión. Eso es engaño. Si yo me uno o no señalo o no confronto a aquellos que están engañando, entonces yo me hago partícipe de su engaño. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces hay una persecución, y en la medida que se acerque el final, la persecución se va a incrementar. La persecución y el señalamiento quizás nos van a estrechar esta religión que está publicando la unidad. Es que tú no estás de acuerdo con la unidad, es que tú no estás de acuerdo con la paz, es que tú no estás de acuerdo con la unión para que todos seamos uno. ¿Y por qué el Señor no se unió con los fariseos? ¿Y por qué no se unió con los saduceos? ¿Por qué no se unió con los herodianos? ¿Por qué no se unió? Porque la verdad no se puede, o la luz no se puede unir a las tinieblas. O es luz o es tinieblas. Pero la luz y las tinieblas no cohabitan. Donde hay luz, las tinieblas se van. Y donde hay tinieblas, no hay luz. Esto es muy importante. Entonces, y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son sino que mienten, y aquí yo haré que vengan, y hay una promesa, y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Gracias a Dios que esto lo va a hacer el Señor, no lo vamos a hacer nosotros, porque nosotros en la carne, hermano, mire, lo quiero verlo aquí arrodillado ante mis pies. Eso lo va a hacer el Señor. Va a venir, va a traer a esa muchedumbre de creyentes, entre comillas, y va a hacer que se postren delante de los verdaderos cristianos. A su nombre. Yo me imagino que será en aquel día cuando el Señor venga en gloria con todos sus santos, y dice que toda rodilla se doblará, y nosotros vamos a venir con Él, ¿o no? Bueno, eso lo dice la Biblia. Tendremos con Cristo en gloria, y toda rodilla se doblará delante de Cristo y todos sus seguidores. Yo creo que ese será el momento en que estos individuos se postrarán. Bueno, esa es la teología mía, por lo menos. Si usted tiene una mejor, me la dice ahora sobre el culto. Dice, y reconozcan que yo te he amado. Porque estas personas señalan a la verdadera iglesia y señalan a los verdaderos creyentes y los tienen como arcaicos, retrógrados. Bendito sea la gloria de Dios. Retrógrados, arcaicos. Son 4 gatos
Había un maestro que decía, ni somos 4 ni somos gatos. Somos hijos de Dios. Dice, versículo 10, por cuanto has guardado, como tú guardaste, yo te guardaré. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo quiero detenerme aquí en este versículo. La falsa iglesia, hermano, tiene poder, tiene influencia en el mundo, porque está identificada con el mundo. La falsa iglesia tiene popularidad, pero un día se va a tener que postrar. La Biblia dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay algo que se está caracterizando en estos últimos tiempos, antes de explicar el versículo 10. Y es que la gente, la mayoría, siempre ha sucedido a través de la historia, la mayoría siempre oye la mentira y la minoría siempre oye la verdad. Y eso es algo que ha pasado a través de toda la historia. Grandes multitudes, porque la mentira tiene cosas que gustan. Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer millonario, Dios, oye, yo quiero ir a una iglesia donde me digan eso, que me digan cosas buenas, bonitas. Dios va a traer paz a Venezuela, Dios va a glorificarse y la gloria de Dios se va a derramar. Y oye, a mí me gustó una iglesia donde digan eso. Ah, no, pero que no sé, en Monte de Sion no predican así. Son pesimistas, son aguafiestas. No voy a decir una palabra que dicen por ahí, porque estamos en vivo. Son aguafiestas, son, tú sabes. ¿Por qué será que siempre la minoría es la que oye la verdad? ¿Por qué será que la Biblia habla del pueblo de Israel, un remanente? Un remanente es un pequeño grupo. Un pequeño grupo. Y eso es, un remanente ha quedado en este último tiempo. Ha quedado un pequeño grupo que no ha doblado sus rodillas ante el sistema, que no está abrazando el sistema, y que el sistema no lo está, sino que han vencido el sistema por medio de la fe. El sistema, ya usted sabe qué es, el mundo. Fíjese algo, versículo 10. Dios ha prometido llevarnos a nuestro hogar antes de la tribulación de 7 años en la tierra. Hermano, cuando yo hoy repasaba esto, mi corazón comenzó a arder. Cuando yo hoy repasaba esto, mi corazón se encendió. Mi corazón comenzó con una llama. Estoy utilizando una figura retórica. Se encendió una llama dentro de mí y un deseo de compartirle a ustedes esto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el mundo, la devastación, la desintegración familiar, la depravación que estamos viendo, yo no quisiera verla, hermano. Yo no sé si usted, pero yo no quisiera verla. A veces provoca trancar los ojos y decir, esto es mentira lo que está pasando. Pero no es mentira, es verdad. Es verdad. ¿Hasta cuándo me haces ver iniquidad? Dijo el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, me haces ver iniquidad? No quiero seguir viendo lo que estoy viendo.
No quiero seguir viendo al injusto haciendo lo que está haciendo. No quiero seguir viendo a las personas cometiendo injusticia, matando, robando. Y reina la impunidad en un pueblo, y reina la impunidad en una nación. Nadie paga, nadie, todo el mundo se sale con la suya. Cada quien hace lo que quiere. ¿Hasta cuándo me hace ver esto? Dijo el profeta Habacuc. Ese es un grito que yo creo que quizás usted y yo, por lo menos yo, me identifico con ese grito de Habacuc. ¿Hasta cuándo me hace ver esto? Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios ha prometido sacarnos de esta putrefacción. Dios ha prometido sacarnos de aquí. Ahora, dentro de esta enseñanza, hay algunos, y voy a utilizar 3 términos que otra vez se le he enseñado y quiero reiterarlos en esta noche para que usted tenga claridad en esto lo que le voy a decir, porque ya se está predicando que Cristo no viene. Que el arrebatamiento de la iglesia, en estos días vi por YouTube un video del arrebatamiento de la iglesia y tenía un me gusta y como más o menos aproximadamente 200 no me gusta. Porque Cristo se está predicando que Cristo no viene. Que no, eso es del arrebatamiento, eso no existe. Oí a un pastor decir, cuando era nuevo, yo hablaba del arrebatamiento de la iglesia cuando yo era nuevo, pero ya aprendí que eso no es así. Pues hoy, y gracias a Dios que hermano que lo está grabando esto, le vamos a demostrar por las escrituras que Cristo sí viene y que sí hay un arrebatamiento. Porque la Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando? ¿Cuál hora? ¿Cuál prueba? Está hablando, señores, de la tribulación de 7 años. De eso está hablando. Yo también te voy a guardar. Como tú me has sido fiel y como tú has guardado mi palabra, sé que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Tú guardaste, yo te guardo. A su nombre. Tú guardaste, yo te guardo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra paciencia es resistencia en medio de las pruebas. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hombres de Dios, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar presiones, vamos a enfrentar momentos difíciles, pero nosotros guardaremos o resistiremos con la palabra de Dios. La palabra de la resistencia de un hombre que ha creído en Cristo. La palabra es lo que me da resistencia. La palabra es lo que evita que yo me corrompa. El día en que la palabra deje de entrar en mi corazón, el día en que deje de tener comunión con la palabra de Dios, entonces mi corazón se corrompe. Porque la palabra me preserva y me conserva de no corromperme. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Entonces esta es una de las más fuertes declaraciones de que la iglesia no atravesará la tribulación. Ahora hay 3 términos teológicos, 3 términos que hay teológicos y son diferentes creencias. Está el pretribulacionismo. El pretribulacionismo son aquellos que creen que la iglesia se va antes de la tribulación de 7 años. ¿Cuántos creen así? Usted es pretribulacionista. Usted es pretribulacionista.
Es un término teológico, eso no está en la Biblia. Está el mid-tribulacionista, que es el que cree que la iglesia va a pasar por la mitad. De hecho, yo he hablado con pastores y con personas que me han dicho que la iglesia va a conocer al anticristo y que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación. Falso. Falso, porque la Biblia dice, pero hay quien hasta ahora lo detiene hasta que Él se ha quitado de en medio el Espíritu Santo en la iglesia, obrando en la dispensación de la gracia. Falso. La mitad de la tribulación, pero ahí están los post-tribulacionistas, que son los que creen que la iglesia se va al final de la tribulación. Pero ¿para dónde se va a ir si Cristo viene a establecer su reino milenial? ¿Para dónde se va a ir? Quédense en la tierra y de allí nace algo que se llama amilenarismo. ¿Qué son los amilenaristas? Los amilenaristas dicen que no hay arrebatamiento, que eso es mentira, que eso es falso, y que la iglesia va a conquistar el reino aquí en la tierra, y que ya el milenio es algo figurado y que ya estamos viviendo el milenio. Benditos estos locos, tan tostados. Eso enseñan los amilenaristas, que no hay arrebatamiento y que ya estamos viviendo un milenio que no es de 1000 años, pero eso es algo simbólico, y que la iglesia va a conquistar en la tierra, y que después que la iglesia conquiste a través de un gran mover de Dios, un gran avivamiento, entonces Cristo descenderá a reinar. Es decir, la iglesia es la que conquista y Cristo es el que viene después a establecer su reino. Ajá, hermano, dígame. Esos son otros, los más locos todavía. Los amilenaristas. Los amilenaristas son los que dicen que no hay arrebatamiento. Número uno, no hay arrebatamiento. Que lo que hay es una segunda venida y que no hay milenio físico terrenal de Cristo, sino que el milenio ya está. Es algo figurado. ¿Entienden? Estoy explicando lo que piensan los amilenaristas. Hay varias posturas, pero esta es la más famosa. Y que la iglesia va a conquistar el reino aquí en la tierra. Como los testigos de Jehová. Algo así. Conquistar el reino aquí en la tierra, y después que haga ese mover y que haga ese movimiento, entonces Cristo va a descender y va a establecer su reino en la tierra y nosotros vamos a estar ahí, tú sabes. ¿Ah? Así. Eso es lo que enseñan los amilenaristas. Entonces se ha eliminado, y entonces por eso es que usted oye por enlace a estos apóstoles y profetas hablando del reino. Yo creo en el reino. Yo creo que el reino de Dios está aquí hoy. En usted y en mí el reino está aquí hoy. Yo creo en el reino. Claro que sí creo en el reino. Jesucristo le dijo a unos hombres: aquí está el reino entre vosotros, pero el reino no ha llegado todavía. Cuando venga no me da así, ¿viene o qué estás diciendo? Cuando venga el reino de Dios, vendrá sin advertencia, pero aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué estaba diciendo? Aquí está el reino, aquí estoy yo. Aquí está el rey y aquí están los seguidores del rey. El reino está. Ahora, el reino que hay no es un reino físico, tangible, sino un reino espiritual. Porque es la era del espíritu. Usted está siendo dirigido por el espíritu. Y todos los que se dejan dirigir por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted está siendo dirigido por Dios en su reino. Gobernado por Dios. Eso es reino o gobierno. Pero entonces imagínense, si yo tengo que conquistar y vamos a hacer, y somos amilenaristas y tenemos que conquistar el reino, voy a estudiar ciencias políticas y mañana me estoy lanzando por ahí para diputado y después para aspirando a la presidencia. Porque voy a tratar de traer un cambio a esta nación. Y vamos a hablar con todas las iglesias. ¿No han tratado de hacerlo los cristianos acá? Y han parado la pata, pero para arriba bastante feo, hermano.
Dios no me mandó a mí a conquistar un reino terrenal, porque Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué es tan difícil entender que mi reino no es de este mundo? Que no pertenezco a este sistema, que no pertenezco a esta tierra. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué es tan difícil entender eso? ¿Qué fue lo que se le metió a esta gente en la cabeza? Mi reino no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero ¿y por qué nos hace llamar embajadores? ¿Y por qué nos hace llamar peregrinos? Si yo soy peregrino, si soy advenedizo. Hay otra porción en Efesios que dice, ya no somos forasteros ni advenedizo. Advenedizo significa que soy un forastero, que soy una persona que está en un lugar, pero no pertenezco a ese lugar. Entonces, ¿de dónde sacaron que yo tengo que conquistar la tierra? Como el ratoncito y el otro que decía, ¿qué vas a hacer hoy? Vamos a conquistar el mundo. El mundo ya tiene su Dios. El mundo ya tiene su príncipe, su dueño, su inventor. Se llama Satanás, se llama Diablo. Él es el príncipe y el Dios de este mundo. Pero nosotros buscamos una patria. A su nombre. Josué sí dice la palabra del Señor que esa patria no es terrenal, sino que es una patria celestial. Y a su nombre. No somos de aquí, hermano, no somos de aquí. Yo no soy de aquí, dice Marino. Peregrino soy. Yo no soy de aquí. Peregrino soy. Mi ciudadanía se encuentra en el cielo, la casa de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Usted no es de aquí. No se acomode, porque un rato no estaremos acá. Porque un ídolo por ahí. Aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo podemos comprobar algunos versículos bíblicos que corroboren que la iglesia no pasará? Porque tenemos que decirle a los amilenalistas y tenemos que decirle a los mitribulacionistas y tenemos que hablar con los posttribulacionistas y demostrarles por las escrituras que la iglesia se va. Amén. Que se va antes de esa tribulación. Gloria a Dios. Vamos a buscar. Las reglas de la hermenéutica dicen que por lo menos 3 versículos tengo que poner en la mesa que corroboren para establecer una doctrina. Yo tengo más de 3, pero vamos a ver. Vamos a nombrar unos cuantos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 9. Vamos a buscarle varias citas y vamos a exponer esta doctrina. Y ahí en 1 Tesalonicenses está otro. ¿Cómo se le llama a ese periodo de la tribulación? ¿Cómo se le llama en la Biblia? El día de la ira. ¿Se le llama el día de la ira? ¿Lo he investigado? Huye de la ira venidera. ¿Cuál ira? Está derramándose la ira de Dios. Ahorita la ira de Dios se revela desde el cielo de muchas maneras, pero de una manera especial el día de la ira. El día de esos 7 años de tribulación. Tribulación y gran tribulación. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para Dios no me puso a mí para ira. ¿Cuántos creyentes hay acá? Amén. ¿Cuántos cristianos hay aquí que han entregado su vida al Señor? Amén. Dios no te puso para ira.
Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Vamos a citar otro. Está ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pero hay gente empeñado en quedarse, hermano. Bueno, quédense. Usted se quiere quedar, quédense. Yo me voy, hermano. Y los que están conmigo también se van. Amén. Vámonos todos. Y el que se quiere quedar, bueno, usted se quiere quedar, bueno, quédense. A veces quieren que las personas quieren entregar un mensaje para asustar a la gente, para que la gente, ay Dios mío, yo no estoy aquí para que usted tenga miedo, yo estoy aquí para que usted tenga fe. Si la Biblia dijera lo contrario, entonces dijeron, sí hermano, sí vamos a pasar, porque aquí lo dice, aquí lo dice, aquí lo dice, así que preparémonos y vamos a dar un mensaje de esperanza y vamos a dar un mensaje de fe, pero la Biblia no lo dice. Juan 14, 1 al 4. Juan 14, 1 al 4. En Juan 14, 1 al 4 es la primera mención del Señor hablando acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Porque los judíos hablaban del reino y de la restauración del reino, pero aquí se metió algo importante. 4:14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar. Está hablando de preparar un lugar, ¿en dónde? ¿En la casa de quién? ¿En la casa de quién, hermano? Hay muchas moradas, pero yo, está diciendo el Señor, voy a preparar. Los discípulos se quedaron así. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Ah? En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. ¿En dónde lo va a preparar? En el cielo. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Cuál es la casa del Padre? Pero ¿cómo me dices tú, que enseñas que eres mi tribulacionista, que eres post-tribulacionista, que el Señor va a venir y que va a establecer su reino acá, y que no va a haber traslación, cuando la Biblia habla de una traslación? Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a arrancar esto de la Biblia entonces. Vamos a arrancar estos versículos de aquí, porque sencillamente hay gente que cree que la iglesia va a pasar por la tribulación. El otro día le estaba contando a mi hermana Angélica que llegó un hermanito allá predicando, sí hermano, y van a pasar por adelante y van a rodar cabeza. Posiblemente ese hermano era post-tribulacionista o bitribulacionista. Ahora la pregunta es, ¿eso de os tomaré a mí mismo? Os tomaré a mí mismo. ¿Por qué el Señor dice os tomaré a mí mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como es el cuerpo de Cristo, es parte de Él, Él no puede decir los tomaré a ustedes, porque no está hablando, ya nosotros no somos ustedes, de nosotros formamos parte de su cuerpo. Somos miembros, somos carne de su carne, hueso de su hueso. Grande es este misterio, dice la palabra de Dios. Pero estamos unidos total y absolutamente a nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Voy a citar dos citas más, valga la redundancia o la redundancia, como usted quiera llamarlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4.
Esta usted se la conoce mucho. Me falta uno. Capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, a los que se murieron, pues, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que ellos se fueron primero, merecen. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Dice, para que lo mortal, dice en Corintios, Pablo, sea absorbido por la vida. Todo aquel que tiene a Jesucristo como único y suficiente Salvador tiene la vida dentro de esta humanidad. Y cuando suena la trompeta, alguien me preguntaba que si vamos a oír la trompeta, yo dije, efectivamente la vamos a oír. Cuando suene la trompeta, a la final trompeta. Solamente los redimidos por la sangre del Cordero tendrán ese oído espiritual para oír esa trompeta. A la final trompeta. Dice, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente. Nos vamos a conseguir con nuestros hermanos que se fueron antes que nosotros, con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En su libro Estrategias satánicas en contra del cristianismo, el pastor Mario Fumero dice en una imaginación que él hace, que las huestes de maldad y las huestes de demonios están produciendo en lo que es la ciencia, la NASA y todas estas personas estudiosas y todas estas personas que están pendientes de las cosas sobrenaturales, están permitiendo fenómenos ópticos. Fenómenos ópticos para que las personas comiencen a creer en ovnis. Han visto marcianos, han visto platillos voladores. En una entrevista que yo vi que se le hizo no sé si fue el presidente Putin o a alguno de ellos, dijo que si Estados Unidos no habla acerca de los marcianos, entonces nosotros lo haremos. De los ovnis, nosotros vamos a hablar de ellos porque ellos aseveran y aseguran que lo han visto. Han ocurrido fenómenos en el triángulo famoso de las Bermudas, donde han desaparecido aviones, donde han desaparecido barcos, donde han desaparecido gente. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás tiene que tener una explicación, le tiene que tener una explicación al mundo cuando la iglesia se vaya. Una película que salió hace algún tiempo atrás, y de ahí se desarrolló la cinematografía de Estados Unidos, de Hollywood, se desarrolló una gran cantidad después que se lanzó esta película, El Día de la Independencia, donde un tremendo platillo invadió la tierra y marcianos llegaron a llevarse a los humanos.
De allí hacia adelante comenzaron a salir cualquier cantidad de películas acerca de ovnis, de platillos voladores. Aún lo vemos en comiquita, lo vemos en película, comiquita, todo. Hay un platillo, hasta en el Chavo del 8 se habló del platillo volador. Usted lo sabe porque usted lo ha visto más que yo. Ahí viene el platillo volador. Se fue el platillo volador. ¿Qué está haciendo Satanás? Está preparando la mente de la humanidad, está preparando una justificación, está preparando una explicación. Se está hablando de que en Marte hay vida, se está hablando de que hay pirámides, se está hablando de que están viendo los microscopios, están viendo. Eso es Satanás produciendo fenómenos ópticos para tener una explicación cuando la iglesia se vaya. Ahorita eso está arriba, hermano. Está arriba, bastante arriba. ¿Y qué explicación le va a dar? No se lo llevaron los marcianos. Y dicen que, que es algo de inteligencia. Y ven, y yo estaba viendo un programa, hermano, donde pasaban, mire, aquí va el cohete, aquí, mire la velocidad, mire la velocidad. Pasó una nave, pero lo pasaron así, tú sabes, en cámara lenta. Y mire cuando pasa la nave, a la velocidad de la luz. Yo vi una entrevista donde la mujer que cree en estos ovnis decía que ellos vienen a buscar gente buena. Que ellos vienen a buscar gente buena. De paso, no vienen a buscar gente mala. Gente buena. Satanás está moviendo todo su sistema y está aprovechando la tecnología que hay y preparándose para inventar lo que él sabe que va a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, que la iglesia se va. Amén. Fíjese, Apocalipsis capítulo 4. No le voy a seguir buscando textos, hay más, pero bueno, ya establecimos una doctrina. Aquí no hay un texto, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, hay un montón. Hay más, pero vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejarlo con Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después que la iglesia se haya ido. Porque acuérdense que Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 es el bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, la revelación del Cristo glorificado, y las cosas que son. Y hasta ahorita en el mensaje de la 7 iglesias estamos hablando de las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta, después de la era de la iglesia, de la verdadera iglesia. Porque después que la iglesia se va, usted no va a encontrar más la palabra iglesia, sino que va a encontrar en Apocalipsis capítulo 19 a la esposa. Y él es llevado allá y ve a la esposa y la celebración de la boda del Cordero. A su nombre. Entonces, Marilyn Monroe decía: vengo a librarte del mensaje incorrecto. Así lo vi en un video. O sea, cuando explotaron las torres de los Estados Unidos y explotó las torres, y entonces comenzaron: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. El hombre dijo: mentira, Cristo no viene. Usted lo puede buscar en YouTube. Cristo no viene. No dice la escritura que se levantarían hombres en los últimos tiempos diciendo: ¿dónde está la promesa? ¿Dónde está la señal de tu advenimiento? ¿Dónde está? Que desde los días de los padres todas las cosas permanecen así. No dice. La Biblia habla de ellos. Y si
si la Biblia habla de ellos para los postreros tiempos, entonces esto quiere decir que en cualquier día de estos no amanecemos. ¿Cuántos lo quieren amanecer? ¿O usted quiere decir, mi amor, mi amor, mi amor, ¿dónde están? ¿Y los hijos? Versículo 11. Fue la hora. En el verso 10 habla de probar a los que moran sobre los cielos, porque probar. La palabra probar aparece allí y es muy interesante porque a quien primero va a probar el Señor es a su pueblo. Él va a probar a Israel. Los juicios apocalípticos van a descender para probar primeramente al pueblo, para expulgar al pueblo de Israel. La prueba siempre va a revelar quién es verdadero.